chicos, vamos a continuar pues ahora sí con el segundo bloque de problemas, ¿sí? Así que por favor se te recuerda pues de que tengas la guía a la mano, ¿sí? Nosotros en el primer bloque nos hemos quedado en el caso de la pregunta número 5. Pasamos al caso de la pregunta número 6, ¿ya? Dice, hallar la medida del ángulo formado, ¿ya? Hallar la medida del ángulo que forman, dice, las bisectrices de dos ángulos adyacentes suplementarios. Fíjate bien que aquí tienes dos ángulos adyacentes suplementarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque los dos suman 180, esto es un ángulo llano. Entonces lo que me pide, vuelvo a leer, la medida del ángulo que forman las bisectrices. Entonces yo trazo la bisectriz del primer ángulo, ¿ya? Entonces yo lo voy a llamar alfa y alfa, y voy a trazar pues la bisectriz del segundo ángulo. La bisectriz del segundo ángulo más o menos sería por aquí, ¿no? Más o menos sería así, ¿ya? Ahí está. Entonces si esto es una bisectriz, pues sería teta y teta, ¿ya? Entonces lo que a mí me está pidiendo en el problema es de que yo halle pues la medida del ángulo formado por estas dos bisectrices, que lo voy a llamar X. Entonces nosotros sabemos que una de las propiedades es que la suma de todos los ángulos es 180, ¿no? Entonces yo voy a decir directo 2 alfa más 2 teta es igual a 180 grados. Sacamos mitad a todo, saco mitad alfa, mitad teta y mitad 90 grados, ¿sí? Y como a mí me pide el ángulo X, fíjate bien en la gráfica que el ángulo X es alfa más teta. Entonces ese alfa más teta yo lo voy a cambiar por X. Entonces el valor de X vale pues 90 grados, ¿sí? Es más, esto lo podrías tener ya como una propiedad, ¿no? Cuando tú tienes dos ángulos, ¿ya? Que son suplementarios, sus bisectrices forman un ángulo de 90 grados, ¿ya? Pasamos al caso de la pregunta 7. En el caso de la pregunta 7, fíjate bien que tiene que ver con lo que es complemento y suplemento. En el problema 7 a mí me habla de un ángulo, entonces para mí el ángulo va a ser alfa, ¿estamos de acuerdo? Fíjate bien que aquí es planteo de ecuaciones, ¿ah? Dice, si el suplemento del complemento de un ángulo, fíjate bien cómo lo vamos planteando, si el suplemento del complemento de un ángulo, para mí el ángulo es alfa, ¿sí? ¿Qué más dice? Es igual a los tres medios de la diferencia de, el término de significa por, de la diferencia entre el suplemento y complemento del mismo ángulo, de la diferencia entre el suplemento y el complemento del mismo ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjate bien que esto sería pues en la ecuación. Ahora lo que tú tienes que hacer pues es desarrollar esto, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando, fíjate bien, ¿ya? A ver, lo que voy a hacer es ese 2 que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Voy a dejar el suplemento y este complemento de alfa se entiende que es 90 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? Igual a 3 veces, ¿ya? Voy reemplazando. Suplemento de alfa es 180 menos alfa, menos el complemento de alfa. Fíjate bien que en el complemento de alfa aquí hay una observación, ¿eh? Este complemento de alfa es 90 menos alfa, acuérdate. Pero ¿cuál es el detalle aquí? Que esto está precedido del signo menos, por lo tanto todo eso cambia de signo. Entonces yo voy a decir 90 cambia de signo menos 90 y menos alfa cambia de signo más alfa, ¿sí? Entonces si yo sigo desarrollando, fíjate bien, va a ser 2 veces. Ahora tengo el suplemento de ese ángulo. Entonces el suplemento de ese ángulo será 180. Vamos a colocarle de repente el corchete. Será 180 menos este ángulo, menos el ángulo 90 menos alfa, que lo tengo que colocar con paréntesis, ¿sí? Muy bien, esto es igual a 3 veces. Aquí ya puedo ir simplificando, mira, ve. Porque yo este más alfa y este menos alfa, yo sé que me da 0. Entonces en ese paréntesis te da 180 menos 90, te va a dar pues 90 grados, ¿sí? Muy bien, continuamos. Este 2 se puede simplificar, puede sacar mitad 1, que ya no voy a colocar, y aquí podría sacar mitad. ¿Cuánto sería mitad? 45, ¿no?
Ya está. Entonces fíjate bien lo mismo, ¿ah? Te va a quedar 180, ¿ya? Este paréntesis está precedido del signo menos, por lo tanto cambia de signo, sería menos 90 y sería más alfa. Y esto es igual a ¿quién? A 3 por 45, que sería 135 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, aquí lo que podemos hacer, bueno, es desarrollar, ¿no? Desarrollamos alfa es igual 180 menos 90, acuérdate bien que es 90, y ese 90 pasaría restando a 135, que vendría a ser pues 45 grados, ¿sí? Aquí tiene que ver mucho el manejo de las ecuaciones, chicos, ¿ya? Fíjate bien, una vez que tú planteas bien, el resto ya pues es manejo de ecuaciones. Pasamos a la pregunta 8. Dice, se tienen los ángulos adyacentes A o B y B o C. ¿Estamos de acuerdo? Que se diferencian en 48. Entonces, por cuestión de gráfica, fíjate bien, para mí el más grande es B o C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, B o C es 48 más que A o B. Muy bien, continuamos. Dice, calcular la medida del ángulo formado por la bisectriz de A o C. Entonces lo que yo he hecho aquí es trazar la bisectriz de AOC. Fíjate bien, la bisectriz de AOC pues divide en ángulos, ¿sí? Divide en ángulos iguales, ¿ya? Y el rayo OB dice, o sea, yo tengo que hallar el ángulo formado por esta bisectriz OM y el rayo B. Entonces a ese angulito lo que yo voy a hacer es llamarlo X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer, fíjate bien, es lo siguiente, ¿eh? Voy a hacer lo siguiente. Como estos dos angulitos son iguales, porque OM es una bisectriz, lo voy a llamar alfa y alfa, ¿ya? Entonces, si todo vale alfa y este es X, pues esto sería alfa menos X. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos el bloque anterior, ¿ya? Ahora, aquí hay un detalle, ¿ya? Que el dato me decía que los ángulos se diferencian en ¿cuánto? Dice que se diferencian en 48. Entonces yo voy a colocar, fíjate bien ese dato. ¿Quiénes eran los ángulos? A o B y B o C. Entonces yo voy a decir que la medida del ángulo B o C menos la medida del ángulo A o B es igual a ¿cuánto? A 48. Porque ese es el dato, ¿no? Estos dos ángulos se diferencian en 48. ¿Quién es el ángulo B o C? A ver, B o C es X más alfa. Colocamos X más alfa. Menos, ¿quién es el ángulo A o B? El ángulo A o B es alfa menos X. ¿Qué lo voy a poner con signo menos? Con paréntesis, perdón, porque está precedido del signo menos. Entonces ahora todo lo que está en el paréntesis sale con signo cambiado. Entonces mira, te va a quedar así, ¿ah? X más alfa menos alfa más X. Todo cambia de signo. ¿Estamos de acuerdo? El alfa positivo sale como menos alfa menos X más X. Alfa menos alfa se va, te quedaría un X más un X, sería 2X. 2X es igual a 48. 2 pasa dividiendo y el valor de X pues tendría que ser 24 grados. ¿Sí? En el caso del problema 9 dice, dados 5 rayos coplanares, ¿ya? Los rayos coplanares OA, OB, OC, OD y OE. Dice que forman 5 ángulos, ahí están los 5 ángulos, ¿ya? Dice que son proporcionales, los ángulos son proporcionales a 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en términos proporcionales, acuérdate bien que eso implica que hay que multiplicarlo por una variable. En este caso voy a utilizar la variable alfa, ¿estamos de acuerdo? Entonces este angulito es un alfa, 2 alfa, 3 alfa, 4 alfa, 5 alfa. La propiedad, chicos, ¿ya? Me dice que todo esto es un ángulo, ¿ya? Todo mide 360 grados, ¿sí? Entonces, como todo vale 360 grados, yo tendría que sumar todo y igualarlo a 360. Pero lo vamos a hacer de manera directa, ¿ya? Entonces yo voy sumando, mira, un alfa más 2 alfa, 3 alfa, más 3 alfa, 6 alfa, más 4 alfa, 10 alfa, más 5 alfa, 15 alfa. Entonces yo voy a decir que 15 alfa es igual a ¿quién? A 360 grados. De donde el valor de alfa, si 15 pasa dividiendo, tendría que ser 24. Ahora, si tú lees la pregunta, fíjate bien, dice, determinar el valor del menor ángulo formado por las bisectrices del ángulo AOB
AOB y COD. Entonces yo tendría que trazar la bisectriz de AOB y COD. A ver, bisectriz de AOB, vamos, la bisectriz de AOB sería esto, ¿no? Aquí más o menos la bisectriz de AOB, aquí está. Esa sería la bisectriz de AOB. Y la bisectriz de COD sería, pues, más o menos sería esto, ¿no? Ahí está. Como me pide el menor ángulo, fíjate bien que el menor ángulo para mí sería esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el mayor ángulo sería todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Porque es mucho más grande. Entonces yo tengo que hallar este angulito que le voy a llamar X. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Fíjate bien. Como OM, vamos a llamarlo M, OM es bisectriz de AOB, se entiende que dividen ángulos iguales. Entonces se entiende de que si esto era un alfa, o sea, si es 24, entonces yo voy a decir que este angulito vale 12 grados y este angulito ¿cuánto vale? 12 grados, ¿cierto? Porque 12 más 12 ahí está el alfa que vale 24. Lo mismo por aquí, este angulito 2 alfa sería pues 2 por 24. ¿Cuánto es 2 por 24? 48 grados. Lo mismo, 3 por alfa, a ver, fíjate bien, 3 por alfa. Alfa vale 24. 3 por 24, ¿cuánto vendría a ser? 72, ¿no? Todo vale 72. Pero como n es bisectriz, divide en ángulos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si todo es 72, 3 alfa es 72, al ser bisectriz ON sería 36 y 36. Y a mí lo que me pide es el ángulo X. ¿Quién sería el ángulo X? Si lo puedes hacer de manera directa sería mucho mejor. El ángulo X es 12 más 48 más 36. A ver, directo, 12 más 48, ¿cuánto es? 60. Y 60 más 36 sería 96 grados. Ese vendría a ser el ángulo formado por dichas bisectrices. Vamos a trabajar ahora sí el último problemita. En el caso de la pregunta 10 dice se tienen los ángulos adyacentes AOB, BOC y COD. Ojo que ya he ido colocando los datos. Se traza la bisectriz OM de AOC. Ojo, mira, fíjate bien. OM es bisectriz de AOC. Por eso que le he colocado marquitas iguales. Eso implica de que si este ángulo es alfa, pues este también es alfa. ¿Sí? Luego, ON es bisectriz de BOD. ON es bisectriz de BOD. Entonces, si este angulito es θ, pues este también es θ. Ahora, lo que a mí me pide en el caso del problema 10 es el ángulo MON. Entonces, a este angulito MON lo voy a llamar X. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate bien que aparte te dice pues que el ángulo AOB más el ángulo COD es igual a 40. Chicos, este problemita es parecido al problemita número 1. Acuérdate que hay que tener todos los ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mira lo que vamos a hacer. Fíjate bien. A ver, mira, observa bien. Todo este ángulo vale alfa. Rayito vale alfa. Entonces si este es X, pues este será alfa menos X. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo aquí, mira, ve. Todo este ángulo vale θ. Bolitas, bolitas. Todo esto es θ. Entonces, si este es X, ¿cuánto sería este angulito? θ menos X. ¿Estamos de acuerdo? La idea es completar todos los ángulos. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Fíjate bien. Es más, eso ya no te debería de interesar. Mira, fíjate bien. Eso ya no me interesa. Es como que si esto no existiera. Mira. ¿Cuánto vale todo esto? θ, ¿no? Y si este es alfa menos X, ¿cuánto vale ese angulito? Hace un ratito también hemos trabajado problema parecido. Fíjate bien, si esto es θ y esto es alfa menos X, pues este será θ menos alfa más X. Acuérdate que le cambiábamos de signo, más alfa menos X más X. Y me faltaría pues este último angulito, ¿estamos de acuerdo? Para terminar. Lo mismo, si todo vale alfa y esto vale θ menos X, pues este será alfa menos θ más X. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora sí es reemplazar. Podemos llamar paso 1. ¿Quién es el ángulo AOB? El ángulo AOB sería alfa menos θ más X.
más el ángulo COD. ¿Quién es el ángulo COD? Aquí está. Sería teta menos alfa más x y esto es igual a 40 grados. Entonces digo teta menos teta se va, alfa menos alfa se va, te quedaría un x más un x, 2x igual a 40, de donde el valor de x, bueno, tendría que ser 20 grados, ¿sí? Muy bien, chicos, hasta ahí tenemos pues 10 problemitas. En el siguiente bloque vamos a continuar ya con lo último.